Un saludo muy pero muy especial para todos los oyentes a esta hora de la mañana que se conectan con esta su emisora Alegría y Gozo. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Ama tu iglesia y comprométete. Jesús necesita de ti para evangelizar. Bueno, y como siempre con ustedes, a esta hora de la mañana nos comunicamos a través de www.alegriaygozo.com y a través de nuestra app oficial Radio Alegría y Gozo. Les invito entonces para que se queden con nosotros. Estamos con un programa muy interesante y bueno, para aquellos hermanos que tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a temas anteriores, les invitamos para que nos escriban al WhatsApp 312-698-4579. Que con obras y palabras glorifiques a Dios. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros. Padre, buenos días, el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry, a toda la sintonía que en este momento nos acompaña. Sean bienvenidos. Y ayuda a tu hermano. Católico, vive tu fe. Ama a Jesús y comprométete. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre lleno de misericordia y bondad, envía tu Santo Espíritu, que nos llene plenamente de tu luz, de su sabiduría, de sus dones, gracias y carismas. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como ya habíamos terminado la vez pasada con este tema del sábado, ¿por qué nosotros guardamos el domingo y no el sábado? Y ya prácticamente habíamos terminado todo lo que corresponde al Antiguo Testamento. Ahora vamos a continuar con lo del domingo. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Y vamos a iniciar con este texto, Juan capítulo 20, vamos a leerlo de allí, ¿sí? Juan capítulo 20, versículo 1. Vamos a iniciar con este texto para que observen ustedes cómo aquellos que guardan el sábado lo guardan sin fundamentos, sin ninguna base sólida de fe y de la Sagrada Escritura. Escuchemos. El primer día después del sábado. Bueno, el primer día, ¿cuál es el primer día? El primer día después del sábado que nosotros tenemos hoy. Pues obviamente el domingo nosotros lo tenemos hoy. El primer día, dice la Sagrada Escritura, el primer día después del sábado, pues es obviamente que es el domingo. Siga. María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Bien, allí empieza el autor sagrado a describir lo que sucedió con María Magdalena y las otras personas que la acompañaban para ir a ver el sepulcro. Lo que quiero subrayar en este momento es el primer día después del sábado. El primer día después del sábado. Ahora vamos a leer, por ejemplo, del mismo capítulo, versículo 19. Versículo 19. Para que observen ustedes por qué nosotros celebramos o por qué nosotros guardamos el sábado. Ese mismo día. El domingo. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo, no el sábado? Ese mismo día, el primero después del sábado. Ese mismo día, el primero después del sábado, de modo que, ¿cuál es el día que nosotros tenemos después del sábado y que es el primero? Es el domingo. Por eso nosotros lo guardamos. Ya vamos a descubrir por qué también nosotros lo guardamos. Ahora pase, por ejemplo, al versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. O sea, Jesucristo se presentó ese mismo día. Dice ahí en el versículo 19, dice, ese mismo día, después del sábado,
ese mismo día, después del sábado, ese primer día de la semana después del sábado, por la tarde se encontraban los discípulos con las puertas cerradas, entró Jesús, irrumpió sobre las puertas, etcétera, en el sitio, entró con ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. Pero en ese momento no estaba Tomás. Ahora ya en el versículo 24 dice que no estaba Tomás ahí. Y después los discípulos le dijeron a Tomás. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Bueno, ahí está Tomás el incrédulo, ahora el versículo 26, para que ir más bien rápido. 8 días después. 8 días después. 8 días después. ¿Por qué nosotros nos reunimos cada 8 días? Porque así está escrito. Es decir, esa octava o cada 8 días es porque está escrito en la Sagrada Escritura y nosotros nos reunimos un día después, el primer día de la semana, después del sábado del domingo, y dice el texto que 8 días después, es decir, por eso nosotros nos reunimos todos los domingos, cada 8 días. ¿Por qué? Porque cada 8 días Jesucristo se manifiesta. Jesucristo se hace presente en la celebración, cada 8 días, en la celebración, en la comunidad. Irrumpe sobre las puertas de nuestro corazón, que de pronto están cerradas por el pecado, por muchas circunstancias, irrumpe sobre esas puertas y entra en nuestra vida, cada 8 días. Y por eso nosotros nos reunimos todos los domingos, porque así está escrito. A los 8 días, siga. Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Bueno, entonces ya estaba Tomás con ellos, ya ustedes conocen ese texto, le dice Jesucristo, no seas incrédulo sino creyente, trae tu dedo, aquí están mis manos, trae tu mano, aquí está mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Bueno, eso es lo que nosotros celebramos, por eso nosotros celebramos el domingo, porque es tradición, porque Jesucristo mismo dejó la tradición, ya con estos textos. Ahora vamos a pasar a San Pablo. San Pablo nos va a confirmar la importancia de reunirnos el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos reunimos el domingo? Porque ese día es el día en que se celebra la resurrección. Ustedes recuerdan ahora el texto que acabamos de leer. Juan capítulo 20 versículo 1, dice que el primer día después del sábado fue María Magdalena y vio que el sepulcro estaba vacío. De modo que esa es la gran manifestación de que Cristo ha resucitado. Entonces, ¿cuándo resucitó? El domingo, el primer día después del sábado. Por eso es que el domingo tiene una importancia capital, una importancia fundamental, una importancia sólida, una importancia para nosotros muy significativa. Y ahora lo va a decir San Pablo. Vamos a escuchar, por ejemplo, San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Pero la vamos a leerla nosotros tenemos aquí varias traducciones, varias Biblias, la vamos a leer para que ustedes noten cómo San Pablo va a darle la importancia a la resurrección, que lo fundamental para nosotros, lo básico, en la columna, el corazón de nuestra fe, es la resurrección. Por eso la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades, es la vigilia pascual, porque allí es donde celebramos ese acontecimiento de haber resucitado Jesucristo entre los muertos, de manifestar el poder de Cristo sobre la muerte, porque nosotros tenemos 2 acontecimientos claves en nuestra vida, que ya lo acabamos de celebrar ahora en Semana Santa,
que son como las dos caras de la moneda. Por una parte, la crucifixión de Cristo, que es la manifestación del poder del amor de Dios. Es el signo del amor de Dios. Y la segunda cara, que es la resurrección, es el gran poder, la manifestación del poder de Dios sobre la muerte. Escuchemos lo que nos dice San Pablo. 1 Corintios 15, 12. 12. Sí. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Es decir, si nosotros no creemos en la resurrección, entonces nadie ha resucitado, ni Cristo tampoco. Nada tendría sentido. Pero vamos a escuchar cómo continúa San Pablo. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación. Nuestra predicación es vana. No tiene sentido nada de lo que nosotros hacemos ni decimos. Siga. Y vana también la fe de ustedes. Y vana también la fe. Es decir, nuestra fe es vana. Todo carecería de sentido si Cristo no hubiera resucitado. Porque, siga, vamos a escuchar. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan. O sea, sería vana nuestra predicación y estaríamos siendo mentirosos, diciendo que Cristo ha resucitado cuando Él realmente no resucitó. Siga. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Siga. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Allí entonces San Pablo está llamándonos y exhortándonos a que la resurrección de Cristo es el centro, es lo que le da sentido a toda nuestra vida. Por eso nosotros celebramos. ¿Qué es lo que celebramos el domingo? Pues la resurrección de Cristo. Ustedes recuerdan cuando estábamos explicando la Génesis o los nombres de los días, cómo nacieron los nombres de los días. Por eso los cristianos, cuando llegaron al Imperio Romano, cuando llegaron allí, se encontraron con que los días tenían un nombre, pero todos esos nombres eran paganos, inclusive el del día del sol. Y como era el día más central de toda la semana del Imperio Romano, era el día del sol, entonces ellos dijeron, bueno, a ese día nosotros le vamos a colocar Día del Señor, el día en que el Señor actuó, como lo dice, por ejemplo, el Salmo 117. Ustedes recuerdan que nosotros en algún domingo de la liturgia de las horas, nosotros cantamos y rezamos el Salmo 117. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Salmo 117, versículo 24. Allí nosotros vemos que el domingo es el día en que Cristo actuó, Cristo resucitó. Y cuando llegaron los cristianos al Imperio Romano, entonces ellos dijeron, este es el momento, y es la coyuntura para nosotros decir que ese es el día del Señor. Porque el Imperio Romano decía, este es el día del sol. Pero ¿quién hizo el sol? Lo hizo el Señor. De modo que este es el día nuestro, el día del sol, el día del Señor, porque nos visitará un sol que nace de lo alto. De modo que podemos decir que este es el significado del por qué nosotros celebramos el domingo, porque así está escrito. Los discípulos se reunían ese primer día después del sábado, se reunían y como ellos se reunían, Jesucristo irrumpió sobre esas puertas cerradas y trancadas y ellos seguían reunidos y Jesucristo se manifestó en medio de ellos. Ahora,
voy a tratar de presentarles, para culminar este tema, para cerrar este tema, darles la importancia de creer en Cristo Jesús. Por eso acaba de decir San Pablo en esta carta de los Corintios, capítulo 15, versículo del 12 en adelante, dice, la fe en Jesucristo, la fe, no tendría sentido la fe, no tendría sentido la resurrección, no tendría sentido nada de nosotros si Cristo no hubiera resucitado. Y ustedes recuerdan muchos otros textos, por ejemplo, Juan capítulo 11, versículo 24 por allí, donde el diálogo de Jesucristo con Marta, se había muerto Lázaro. Jesucristo venía, Marta le salió a su encuentro y le dijo, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Jesucristo le dijo, su hermano resucitará. Marta le respondió, sí, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ella le respondió, sí, Señor, yo creo. Yo creo que tú eres el Mesías. De modo que que la resurrección es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Nosotros seguimos a Jesucristo por fe, no por ley. Y eso es lo que les voy a ahora mostrar. Bueno, no yo, San Pablo les va a mostrar. Vamos a buscar, por ejemplo, Segunda de Corintios capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4. Se van a aprender bien esa cita porque voy a explicarle por qué San Pablo dice, o por qué nosotros seguimos el domingo y no el sábado. ¿Por qué nosotros seguimos más bien la fe y no una ley? ¿Por qué? San Pablo nos lo va a explicar. Por eso nos sentimos seguros de Dios. Nos sentimos seguros de Dios. Siga. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Por eso se hizo necesario una nueva alianza. ¿Por qué? Porque la ley, como lo va a decir ahora, porque la ley no nos llevaba a la salvación, como ya lo hemos dicho muchas veces. Ahora San Pablo lo va a decir. Por eso se hizo necesario una nueva alianza, un nuevo ministro, un nuevo sacerdocio, una nueva alianza, un nuevo pacto. ¿Por qué? Siga. Que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Es decir, ya no es cosa de escrito, sino de espíritu. Porque lo escrito da muerte. Porque lo escrito mata. Ahí está claro. San Pablo, en esta carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4, del 4 en adelante, y este es el versículo 6. Creo que es el 6, ¿no? Sí, el 6. Leamos nuevamente el 6. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Nos ha hecho ministros de una nueva alianza. Todos somos ministros de una nueva alianza porque seguimos a Jesucristo en este nuevo pacto. Que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Ahí está claro. Porque lo escrito mata, porque lo escrito lleva a la muerte, porque cuando la persona le saca la ley a otra persona, lo que quiere es aniquilarlo, destruirlo muchas veces. Y con la ley se destruye, por eso la ley, dice San Pablo, que por la ley conocí el pecado. Porque si no estuviera Cristo, no te des a la concupiscencia, no hubiera sabido que la concupiscencia era pecado, y yo que me había dado a la concupiscencia, no hubiese pecado. Pero por la ley conocí eso. De modo que
San Pablo está llamando la atención sobre esta... No es como Moisés, que No se es- cubría el rostro con un velo, para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. Los israelitas se volvieron ciegos, y no solamente los israelitas, sino hay testigos de Jehová, hay adventistas, hay pentecostales, hay evangélicos, etcétera. Hay mucha gente que se volvió ciega, estando después haciendo parte de la segunda alianza, estando después de Jesucristo. Sin embargo, se volvieron ciegos, como los israelitas. Siga. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza. El mismo, o sea, ahí está escrito, ¿sí? Como lo dice San Pablo, el mismo velo les oculta la verdad. Vuelvo y repito. El mismo velo El mismo les velo. oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy. Les oculta el sentido, el verdadero sentido de la antigua alianza. De la antigua. ¿Cuál era la antigua alianza? Esa alianza del Sinaí. Les oculta el verdadero sentido. Vamos a ver cuál es el sentido, el verdadero sentido. Siga. Y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. No descubren que con Cristo ya eso perdió valor, ya perdió sentido. Por eso en el programa pasado les insistía que nosotros no estamos obligados a cumplir la ley del Antiguo Testamento, porque con Cristo no tiene valor. Con Cristo perdió valor, perdió sentido. No tiene sentido, porque ya con Él se perdió el sentido. Bueno, siga por ahí hasta el versículo 17. A ver. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se vuelva al Señor se le quita el velo. El que se vuelva al Señor se le quita ese velo. De muchas maneras y de muy diversas formas, con otros textos, le hemos explicado que no es la ley, las obras de la ley las que justifican y las que nos llevan a la vida eterna. No, es la fe en Jesucristo. Versículo 17 tal vez. El Señor es espíritu. El Señor es espíritu. Nosotros nos dejamos guiar y nosotros nos llevamos, vamos guiados por el espíritu de Pentecostés. Y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Donde está el espíritu del Señor está la libertad. Es el que nos lleva a la libertad. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Ahora continuamos con el otro texto. No se nos vayan de la sintonía, que ya en breves momentos regresamos. Que así te pone a gozar. Alegría y gozo, 24 horas de música para el espíritu. Queremos alabarte y exaltarte, Señor. A tu nombre darle honra, gloria y majestad, porque grandes son tus obras, porque grande es tu amor. Queremos alabarte, exaltarte, Señor. A tu nombre darle honra, gloria y majestad, porque grandes son tus obras, porque grande es tu amor. Cristo reina con poder. Cristo reina
poder. Al mundo quiero cantar tu grandeza, Señor, a tu nombre adorar por siempre, Señor, porque grandes son tus obras, porque grande es tu amor. Cristo reina, Cristo reina con poder, Cristo reina, Cristo reina con poder, Cristo reina, Cristo reina con poder, Cristo reina, Cristo reina con poder. Oh, 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 oh. Cristo reina con poder. Oh, 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 oh. Cristo reina con poder. Oh, 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 oh. Cristo reina con poder. Oh, 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 oh. Cristo reina con poder. Oh, 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 oh. Cristo reina con poder. Oh, 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 oh. Cristo reina con poder. Queremos alabarte y exaltarte, Señor. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Muy bien, hermanos, continuamos entonces con este tema maravilloso. Les agradecemos inmensamente que continúen en la sintonía, le agradecemos enormemente que estén comunicados a través de esta su emisora Alegría y Gozo, porque es una manera de crecer en la fe. Y esa es la intención mía, de ayudarnos mutuamente a crecer en la verdad, a crecer en la fe, que no estamos en el lugar equivocado, no estamos en la mentira, no, estamos en la verdad. Y lo que estamos haciendo, y lo que yo estoy haciendo, es tratar de entusiasmarnos y de ayudarnos mutuamente a que vivamos nuestra fe con intensidad, con criterio y con razones que nos llevan a dar razón y a explicar a otras personas por qué creemos. Continuamos ahora con Gálatas. Vamos a leer casi que seguido. No voy a hacer muchos comentarios porque el mismo San Pablo ahí nos lo va a explicar. San Pablo lo va a explicar. Vamos a afinar el oído. Simplemente van a escuchar. De pronto, si tienen donde anotar, anoten la cita. Es Gálatas capítulo 3, del versículo 1 al 4, luego vamos del 15 en adelante, y luego el capítulo 4 del versículo 21 en adelante. Vamos a terminar hoy con este texto de San Pablo, que es maravilloso, maravilloso, donde nos va a explicar con lujo de detalles
¿por qué nosotros no seguimos la antigua ley? ¿Por qué nosotros no cumplimos el pacto antiguo, sino a Jesucristo, el pacto que se hizo con Jesucristo? Vamos a escuchar cómo empieza San Pablo, ya después de haberle explicado a los corintios, de haberles explicado que la ley de mosaica, que la ley del Sinaí, no era la que nos llevaba a la vida eterna y que no es la que nosotros estamos llamados a cumplir, sino la de creer en Cristo Jesús. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Bueno, ahí San Pablo nos está exhortando, no solamente a los Gálatas, sino a aquellos que se han dejado hipnotizar, que se han dejado embaucar, que se han dejado engañar por unas personas que están diciendo otra cosa. Y los llama estúpidos. ¿Por qué se han dejado engañar y por qué siguen otra tradición? Siga. Les preguntaré solo esto. Nos va a preguntar. ¿Recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hemos recibido el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por las obras de la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Imagínate, serían tan absurdos, tan estúpidos, nosotros empezar con las obras de la ley, el Espíritu que hemos recibido a través de la ley. No fue a través de la ley. No puede ser a través de la ley. Siga. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Habría sido en vano, por ejemplo, el caso de Abraham. Ahora va a hablar de él. Abraham, que él recibió la promesa y le dio un hijo, ¿en la ley o en la fe? Abraham no se justificó, como lo dice en Romanos capítulo 4, todo el capítulo 4 de la carta a los Romanos está hablando de esto. Y Abraham no se justificó por las obras de la ley, sino por la fe, porque nosotros no decimos que Abraham es padre de las obras de la ley. No, nosotros decimos que Abraham es padre de la fe y por eso nosotros lo seguimos, porque es padre de la fe, no padre de las obras de la ley, porque él no por haber cumplido la ley fue que Dios lo justificó por haber creído en esa palabra, en esa promesa que Dios le había hecho, de darle una tierra y de darle un hijo. Ahora pase al versículo 15. Hermanos, tomemos una comparación. Entonces, San Pablo va a colocar una comparación, un ejemplo. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. Es decir, lo que les acabo de explicar, que está mejor explicado, obviamente por San Pablo, en el capítulo 4 de la carta a los Romanos. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes, como si hubieran varios, sino para la descendencia, para el descendiente, que era Jesucristo. No era para varios, sino para uno solo. La promesa que Dios le había hecho a Abraham era para él y su descendiente, era para el nuevo Abraham, que era Jesucristo. Siga. Sino que habla en singular. En singular. Para tu descendencia, y esta es Cristo. Ahí está. El mismo San Pablo lo dice. Ahí está. Siga. Ahora digo lo siguiente. Si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley, que vino 430 años después, no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Oigan bien, se los voy a traducir así en español. Dios había hecho una promesa con Abraham, pero esa promesa no podía quedar oculta por una ley.
No, porque primero no está la ley, primero está la promesa. Y lo que Abraham se justificó fue por creer en esa promesa, no por una ley. No, por una ley que vino 400 años después. Entonces no puede ser opacada una promesa en la cual se apoyó Abraham a través de la fe, y que venga una ley que vino 400 años después, dice San Pablo en el monte Sinaí, opacarla. Imposible, absurdo. Por eso dice allá al comienzo de este mismo capítulo, dice, tan estúpidos son ustedes para haber empezado unas obras del Espíritu para terminar con la ley. No puede ser que usted empiece por el Espíritu y después termine creyendo en una ley, como muchos les ha sucedido. Han empezado por el Espíritu bautizados en la Iglesia Católica y después terminaron creyendo una ley. El caso de los testigos de Jehová o de los adventistas o lo que sea, o los sabatistas, etcétera, ellos creyendo en una ley. Pero ¿cómo así? Empezaron con un espíritu de verdad y ahora están creyendo en una ley. Están contrarios a lo que dice San Pablo. Siga. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa. Ya no es fruto de la promesa. Y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Entonces, ¿para qué la ley? Versículo 19, creo, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué la ley? ¿Por qué vino la ley? Oigan bien, vamos a afinar el oído. Afinen el oído, porque San Pablo entonces va a explicar por qué se hizo necesaria la ley. Porque alguno podrá decir, bueno, ¿y entonces por qué vino la ley? San Pablo lo mismo lo va a responder. Fue añadida para responder a las desobediencias. Fue añadida para responder al pecado. El pecado que estaba dominando en los israelitas. Porque no fueron capaces de actuar por la promesa y por la fe, como Abraham. No. Se necesitó la ley. Porque sin ella el pueblo no podía caminar. Tristemente, en nuestra sociedad sucede lo mismo. Si no hay leyes, no podemos caminar. Usted no obedece si no es con la imposición de la ley, como en algún momento alguien decía, aquí funciona es la ley del garrote, si no es con la ley del garrote, la gente no funciona. Como por ejemplo, una cosa absurda, como en una EPS llegan y le dicen a uno, no, lo mejor es que usted coloque una tutela, si coloca una tutela, le obedecen y le dan el medicamento, le hacen la operación. Una cosa absurda. Si uno no muestra la ley, ¿por qué se hizo necesaria la ley? La ley fue un añadido, porque no era necesaria la ley, porque ya estaba la promesa, pero se hizo necesaria porque el hombre no fue capaz de vivir sin ella. Siga. Pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente. Solamente, oigan bien, solamente, vuelve y repita. Pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente. Ese descendiente, ¿cuál es ese descendiente? Jesucristo. Solamente valía, y como dice allá en la carta a los Corintios que lo acabamos de leer, no creen, ese velo del velo de Moisés les ha colocado como una muralla que les hace imposible saber que con Cristo anulado, con Cristo ya no tiene valor. Sin embargo, no han creído eso todavía. Hasta ese descendiente. Tenía valor hasta ese descendiente. Siga. Del que habla la promesa. Y fueron ángeles los que la concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es uno solo. Dios es uno solo. Jesucristo fue el que intervino para anular esa ley. Siga. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. En absoluto. ¿Puede una ley opacar la promesa, la fe de Abraham? No. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no.
La Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Por todo se resume, por eso les decía en estos días que Cristo cumplió la ley y se encierra, lo acaba de decir San Pablo, todo se encierra en Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo en la cruz, todo está cumplido. Todo está cumplido. Ahora, ¿qué les corresponde a usted cumplir? Lo que Él les dijo a los discípulos en el contexto de la última cena, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Eso no estaba en ninguna parte. Bueno, estaba el amor en el Antiguo Testamento, claro, el amor estaba en el Antiguo Testamento, pero no como una norma, no como una ley. Y ahora, Jesucristo dice, como yo, ¿dónde está la novedad? Como yo os he amado. Siga. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no. Pero no. O sea, si la justicia, si la justificación, si la salvación, si la entrada al cielo, si la glorificación llegara por la ley, por las obras de la ley, siga. Pero no. Repito. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. De esa ley. Entonces no hubiese sido necesario ni que Jesucristo hubiera venido, ni que obviamente hubiera resucitado. No hubiera sido necesario. Pero no. Pero no. La Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Por medio de la fe. Varias veces les he citado ese texto, también Gálatas capítulo 2, versículo 16. El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Es por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Siga. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. O sea, estamos custodiados por la ley porque no teníamos ese privilegio o ese gran mensaje de la fe. No teníamos la fe. De modo que por eso la ley sirvió de pedagogo hasta que vino Cristo y hasta que Jesucristo dijo en la cruz, todo está cumplido. Eso. Por eso ya nosotros seguimos la fe en Cristo Jesús. Siga. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ya no estamos sometidos a la ley. Ya no estamos sometidos a la ley. Bueno, quiero terminar con este texto. Vamos a pasar ahí el mismo Gálatas, capítulo 4, versículo 21. San Pablo está colocando dos comparaciones. Ustedes recuerdan que Abraham tuvo dos hijos, uno de Agar y el otro de Sara. Sara era el hijo de la promesa, Isaac, y Agar era el hijo de la esclava, porque era la que le servía a Abraham allá en los servicios domésticos en su casa, era Agar. Y San Pablo va a colocar, nosotros, ¿a quién seguimos? ¿A la libre o a la esclava? Vamos a ver. Ustedes que quieren obedecer a la ley, díganme. O ustedes que quieren obedecer, hay mucha gente que dice que quiere obedecer a la ley, que ellos están cumpliendo la ley del sábado y que están cumpliendo todo lo que Jesucristo, todo lo que Dios dice la ley. Vamos a ver, ustedes que se dicen especialistas en cumplir la ley, vamos a ver. Díganme. ¿Acaso la entienden? ¿Acaso la entienden? ¿Acaso entienden ustedes la ley? Ya les he demostrado que no la entienden, no sabe de qué se trata. Ese es un velo, como decía ahora San Pablo en la carta a los Corintios. Es un velo que no les permite ver. Y ya les colocaba el ejemplo, no solamente los israelitas, sino mucha gente hoy día tiene ese velo y no sabe que con Jesucristo ese velo se quitó. Siga. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava
y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. A una promesa de Dios, porque eso Dios le había dicho antes de salir de Ur. Le dijo, yo te daré una tierra y un hijo. Y el hijo le va a nacer de su esposa, no de la esclava, no de Agar, no, de la libre. Siga. Aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. Simbólicamente, está colocando una comparación simbólicamente. La primera, la del monte Sinaí, es Agar. Entonces, ahí está. La del monte Sinaí es Agar, es la esclava. La ley dada a Moisés en el monte Sinaí se refleja o se compara a Agar. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo San Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Siga. Agar era la primera, la del monte Sinaí, es Agar que da luz a esclavos. A esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. Lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Esa es nuestra madre, esa Jerusalén es libre. Siga. La Escritura dice, alégrate, mujer, estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Ahí está San Pablo colocándonos esa comparación. Por un lado, nosotros estamos siguiendo la fe o estamos siguiendo la ley. ¿Estamos aferrados a las leyes, a las obras de la ley, o estamos aferrados a la fe, en Jesucristo? El que está en Jesucristo no puede servirle a la ley. No está el hombre para el sábado, el hombre para servirle al sábado, sino el sábado para servirle al hombre. La ley para servirle al hombre, no al revés. Por la fe. Siga. Hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. No somos hijos de la esclava. No, somos hijos de la promesa. Pero así como entonces el hijo, según la carne, perseguía a Isaac. El hijo, según la carne, o sea, el hijo de Agar, perseguía a Isaac, el hijo de la libre. Como en estos días hablaba con una persona, ¿por qué le tiran piedra a un árbol? Porque tiene frutos. Entonces, ¿por qué el hijo perseguía a aquel? Porque era hijo de la libre. Era hijo de la libre. Por eso lo perseguía. ¿Y por qué nos persiguen a nosotros? Porque somos hijos de la libre. ¿Por qué persiguen a la Iglesia Católica? Porque es hijo de la libre. Somos hijos de la Jerusalén celestial. Por eso nos persiguen. Y se persigue algo que es bueno, algo que es malo no lo persigue, eso sería absurdo. Por eso al árbol le tiran piedra porque da frutos. A la Iglesia Católica nos persiguen porque de alguna manera damos frutos. Estamos en la verdad, pero nos persiguen. Paradójicamente. Siga. Pero así como entonces el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el Espíritu, lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. Ha pasado todo el tiempo. No solamente en aquel entonces, sino hoy también sigue sucediendo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Bueno, vamos a volver a leer así despacito y nos vamos a ir con ese caramelo, nos vamos a ir con ese postre. Vamos a volver a leer ese pedacito. Echa a la esclava. Echa a la esclava. Y a su hijo. Y a su hijo. Echa a aquella persona que le está tratando de sacar del camino de la fe, del camino de la verdad. Échalo. No puede compartir con nosotros, porque esas personas tienen un velo
Esas personas están en la mentira, esas personas están en el engaño. Nosotros estamos en la verdad y se lo he demostrado de muy diversas formas, de mil maneras, con muchos textos, con capítulos y versículos. Ya ustedes lo han constatado. De modo que nosotros, como dice San Pablo, no podemos nosotros aceptar. Lo dice San Pablo, no lo estoy diciendo yo. Siga. Porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. No. ¿Por qué? Porque se ha resistido, porque se ha obstinado en su ley, porque se ha obstinado en sus caprichos, porque se ha obstinado en su forma de ser, en sus criterios, y no quiere salir de allí. Por eso nosotros no podemos compartir. ¿Cómo vamos a compartir la fe? ¿Cómo vamos a compartir la verdad? ¿Y cómo vamos a renunciar a ella para creer en una mentira o para creer en algo que no es la verdad? Siga. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Somos de la fe y no de la ley. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Vamos a terminar. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por tu infinita misericordia. Te damos gracias por habernos concedido esta palabra. Por eso terminamos invocando tu santo nombre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.